Bueno, hace un momento el hermano nos guió en la lectura que es la base de nuestro mensaje hoy. Recuerden que hemos venido haciendo un estudio o una serie de predicaciones sobre la primera epístola de Juan, así que voy a pedirle que abra allí su Biblia en Primera de Juan, en el capítulo 3, que ya el hermano nos guió hace un momento. ¿Lo tiene? Capítulo 3 de Primera de Juan. Así que después de este lindo tiempo de alabanza, voy a pedirles que nos concentremos en lo que el apóstol Juan nos dice a través de este pasaje. Ya hemos venido viendo el propósito de su mensaje en esta epístola, que es relativamente corta, y la razón por la cual él está diciendo lo que dice. Ya lo hemos visto en las exposiciones anteriores. Entonces hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3, Primera de Juan. Son 24 versículos, pero hay un mensaje bastante claro allí a la luz de lo que el apóstol Juan viene diciendo desde el comienzo, desde el principio. Incline su rostro, por favor, y permítame orar. Quiero que allí tenga una oración especial por este siervo suyo, por este siervo del Señor. Quiero que ore porque el Señor nos dé luz y nos dé sabiduría al exponer este tema de esta mañana. Dios bueno, no en vano estamos aquí, Señor. Estamos aquí porque este es un tiempo singularmente especial. Cada primer día de la semana, cada domingo, estamos aquí para adorar. Estamos aquí para entregar. Estamos aquí para dar. Pero también estamos, Señor Dios, aquí para recibir y ser edificados. Creemos que el apóstol Juan era una persona a la que le afanaba ver la situación de la iglesia, y él quería que la iglesia anduviera por el camino correcto. Por algo su mensaje nos llega a nosotros hoy, porque de alguna forma hoy no es diferente. Que nos mueva también, Señor, ese afán porque esa palabra tuya, Señor Dios, nos guíe, nos corrija, nos exhorte, nos reprenda en la medida de lo necesario, pero también nos ayude a crecer. Señor Dios, esto es muy importante para nuestra vida hoy. Por eso, Padre, háblanos y danos oídos para escuchar en nuestro corazón. Y que tu palabra, oh Dios, haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hemos venido subrayando bastante a la luz del trasfondo de la epístola de Primera de Juan el tema de la ideología gnóstica. Ya hemos venido hablando y abriendo un poco acerca de lo que es la ideología gnóstica y cómo se había infiltrado en la iglesia. Pero resulta que la ideología gnóstica era fascinante, sonaba a correcta, entre comillas, y lo peor es que era arrasadora, arrastraba gente. Por tanto, era de esperarse que muchos en la iglesia fueran influidos y encaminados a cambiar su manera de pensar. Una tendencia natural de la que el creyente cristiano no escapa es la de ser superficial, desafortunadamente. Vivir una vida cristiana no tan comprometida, en la que
pueda darse ciertos gustos y ciertas licencias, y sobre todo hacerlo sin tener cargos de conciencia. Y los gnósticos abrieron esa puerta, y el resultado, o eso resultó ser una puerta ancha y un camino espacioso por el que muchos prefirieron andar. Entonces la iglesia se llenó de gnósticos, de personas que llevaban una vida cristiana superficial y de doble moral. De eso se llenó la iglesia. Por eso Juan levanta su voz apostólica, su voz de autoridad, para comenzar a confrontar eso en la iglesia. Y Juan comienza en este capítulo 3 haciendo un llamado a la iglesia. Y él usa una expresión muy singular aquí. En la Reina Valera dice, mirad, es la primera palabra que encontramos en el capítulo 3, mirad. La traducción en lenguaje actual traduce, miren, miren. Y la Nueva Versión Internacional traduce, fíjense. Y esa palabra que usa Juan aquí viene de un término que significa conocer detenidamente, minuciosamente, no un conocimiento superficial o abuelo de pájaro con respecto a algo, sino un conocimiento minucioso. Significa conocer, significa saber algo, saberlo con claridad, con convicción y en profundidad. Implica considerar atentamente algo con el fin de conocer o comprender mejor. Y en este caso, Juan le dice en estos dos primeros versículos del capítulo 3, le dice a la iglesia, si ustedes creen que Dios los ha amado, si ustedes creen que Dios les ha mostrado su amor, los ha hecho objeto de su amor, si ustedes creen que realmente son amados por Dios, entonces deben considerarse sus hijos. Si nosotros no tenemos en claro el amor de Dios por nosotros, entonces nuestra condición de hijos de Él estará en la cuerda floja. Una cosa es estar en la iglesia. Entiendan esto bien, mis hermanos, esta mañana. Una cosa es estar en la iglesia, incluso formar parte de la iglesia. O yo vengo a la iglesia, o yo me voy de la iglesia, o yo pertenezco a la iglesia. Eso es una cosa, estar en la iglesia. Pero otra cosa es tener en claro nuestra identidad espiritual. Yo tengo aquí mi cédula. Y por cierto, aparezco muy simpático ahí. Ahorita se las muestro al final. Nuestra cédula, o al menos la mía, me dice a qué nacionalidad pertenezco y de la cual me siento muy orgulloso. También tiene un número, pero más que ser un número, mi cédula dice que yo tengo un nombre, los nombres que me pusieron mis padres y los apellidos que ellos me dieron. ¿Ya? Incluso mi cédula dice dónde nací, cuándo nací, qué estatura tengo, qué RH tengo. Dice también que pertenezco al sexo masculino, gloria a Dios por eso. Y tiene mi huella. ¿Saben cuál es el punto? El punto es que cuando yo miro mi cédula, aunque haya, y sé que hay otras personas que llevan mi mismo nombre, incluso mi mismo apellido, como suele pasar, pero cuando yo miro mi cédula, entonces yo veo allí esos datos, veo mi foto y yo no puedo menos que decir, caramba, ese soy yo. Esa cédula está diciendo quién soy yo, y yo sé que lo que mi cédula dice es verdad. Ese soy yo. A raíz de eso, Juan plantea una condición que es esencial
a la permanencia del creyente en la iglesia. Juan nos plantea aquí la verdad de que todo creyente cristiano debe saber reconocer su identidad en Cristo. Todo creyente cristiano debe saber reconocer quién es en Cristo. Amén, hermanos. No es asunto, es que yo asisto a esa iglesia, es que yo voy a los cultos en esa iglesia, es que yo a veces voy a esa iglesia, o que en alguna forma soy miembro de esa iglesia. No, ese no es el punto. El punto es, ¿quién eres tú en Cristo? Si yo no sé quién soy, entonces es posible que me arrastre cualquier corriente. Aquí en el capítulo 2, ya lo veíamos anteriormente, en el versículo 19, Juan dice que algunas personas o un grupo de personas salieron de la iglesia, se fueron de la iglesia, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ay, qué cosa, ¿verdad eso? Luego dice, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Nosotros a veces nos preguntamos por qué fulanito, fulanita estuvo un tiempo en la iglesia y de pronto desapareció y se fue. ¿Por qué se fue? Aquí dice Juan que los que salieron de la iglesia es porque no se identificaban de Cristo como de Cristo, ni se identificaban con el mensaje de esa iglesia. Y luego dice que se quedaron los que sí tenían en claro su identidad. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Se fueron los que no tenían en claro su identidad, pero se quedaron los que sí la tenían bien definida. Los gnósticos estaban arrastrando mucha gente y muchos estaban siendo sonsacados porque no habían definido su identidad y no tenían en claro su camino, no tenían en claro si la iglesia en la que se estaban congregando realmente era una iglesia con la que ellos se identificaban plenamente. Aquí surge una pregunta: ¿cómo puedo de verdad definir mi identidad? Más allá de mis sentimientos, más allá de mis emociones, o más allá de no, yo me siento muy satisfecho y eso está bien, pero más allá de eso, ¿cómo puedo saber o definir mi identidad en Cristo, mi identidad cristiana? Juan señala 3 aspectos puntuales aquí, en este pasaje, en este capítulo 3, 3 aspectos puntuales que nos ayudan en eso. El primer aspecto puntual para reconocer mi identidad en Cristo. Juan dice que somos hijos por reconocimiento de Dios. Amén. Somos hijos por reconocimiento de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Y Él luego dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Juan está diciendo que el amor del Padre ha llegado a ser tal que nos concedió, miren bien, el privilegio de ser llamados, de ser reconocidos por Dios como sus hijos. Como cuando usted y yo tuvimos nuestros hijos, recién nacieron, los llevamos a una notaría para registrarlos, registrar su nombre y demás, pero eso significaba que estábamos diciendo, ese hijo, esa hija es mi hijo, porque lleva mi sangre. Yo sé que yo lo engendré, yo sé que mi esposa lo concibió, yo sé que ella lo dio a luz, es mi hijo, es mi hija. No solo va a llevar mi apellido, sino que lleva también mi propia naturaleza. Eso implica que si somos reconocidos por Dios como sus hijos, tenemos una nueva naturaleza. Es porque tenemos una nueva naturaleza. Una naturaleza que, miren bien, el Padre reconoce en nosotros.
No es que yo me autopromuevo, es que yo también soy hijo de Dios, es que yo soy hijo de Dios. No. No es que yo me autopromuevo, no es que alguna organización religiosa o un líder religioso expide un decreto donde dice, o un certificado o algo donde dice, esta persona es hijo de Dios. No, tampoco es eso. Ninguna organización religiosa, ni líder religioso, ni líder político, ni nadie puede definirme como hijo de Dios. El apóstol Juan mismo lo hace claro en su evangelio cuando dice: los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él está diciendo que ser hecho hijo de Dios no es el resultado de ninguna iniciativa humana, sino de un nacimiento que viene de Dios. Amén, hermanos. Un nacimiento que viene de Dios. Y si algo atacaba el gnosticismo, era la idea de que el creyente cristiano es hijo de Dios. ¿Por qué atacaban ellos eso tanto? Porque si ellos hacían una división entre el Cristo divino, recuerden, ya hemos explicado esto, ellos hacían una división entre el Cristo divino y el Jesús humano. Ellos decían, el Cristo divino es uno, pero el Jesús humano es otro. Era simplemente un ser humano. Jesús era solo un ser humano. Y negaban que el Cristo divino se hubiera hecho hombre, porque era imposible que lo divino pudiera convivir con lo humano. Entonces, era de esperarse que sucediera lo mismo con los creyentes. Tú, un humano, alguien como tú, un pecador, un ser caído en desgracia moral o espiritual delante de Dios, tú, hijo de Dios, ¿quién dijo tal cosa? Y eso era el discurso de los gnósticos. Y ponían a dudar la gente en cuanto a su condición de hijos de Dios. En ese sentido, nosotros vivimos entre dos polos opuestos. ¿Ya? Vivimos entre dos polos opuestos. Muchos creen ser hijos de Dios sin realmente serlo, porque definitivamente no lo son. Vamos a ver ahora. Pero hay otros que, siendo hijos de Dios, realmente no tienen bien claro ni están seguros si son hijos de Dios o no. ¿Cómo podemos estar seguros? Tenemos que mirar más de cerca Juan capítulo 1, versículo 12. Déjeme decirle. Juan dice que a los que lo recibieron, usted conoce ese texto, a los que lo recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que declara Juan en su evangelio, capítulo 1, versículo 12. A los que lo recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí Juan habla en términos espirituales. Juan habla de recibir y creer. Ahí en ese versículo, recibir y creer. Una cosa es consecuencia de lo otro. Creer en Cristo es comprender quién es Jesús y aceptarlo por fe. Así que cuando yo comprendo quién es Jesús y lo que Él significa para mi vida, para mi salvación, para mi destino eterno y para el perdón de mis pecados, y lo acepto como mi Salvador, y Jesús viene a morar en mí, algo sobrenatural sucede entonces. Por eso es que aceptar a Cristo, recibirlo de verdad, de todo corazón, es absolutamente esencial, porque algo sobrenatural sucede cuando aceptamos a Cristo, cuando lo invitamos a entrar en nuestro corazón. Entonces una nueva naturaleza es creada en nosotros. Aquí en el versículo 9, Juan dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él.
¿Ah? Miren bien, el otro día hablábamos del bautismo de Jesús, cuando Jesús fue al agua y Juan el Bautista lo bautizó. Recuerden las palabras que vinieron desde el cielo cuando Jesús fue bautizado. Se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Y eso significa que Dios estaba reconociendo en ese Hijo su propia naturaleza. ¿Vamos bien hasta ahí? Estaba reconociendo su propia naturaleza. Ese es mi Hijo porque yo veo en Él mi propia naturaleza. Cuando Dios nos mira a nosotros, cuando Dios le mira a usted, a mí, a quien quiera que sea, cuando Dios nos mira a nosotros, Él simplemente reconoce que somos sus hijos porque reconoce en nosotros la naturaleza de Cristo, la simiente de Cristo. Si Dios nos mira y ve en nosotros la simiente de Cristo, la presencia de Cristo, la naturaleza de Cristo, Dios dice: ese es mi hijo, esa es mi hija. Pero si Dios mira y no ve a Cristo en tu corazón, no ve a Cristo en tu vida, no ve a Cristo en ti para nada, Dios dice: no, ese no es mi hijo, no es mi hija. Porque según el pensamiento hebreo, la idea de hijo es que hijo o hija es el que refleja la naturaleza de su padre. ¿Qué importa si el mundo no nos conoce o no nos reconoce? Lo importante es que nos reconozca Dios. Eso es lo importante. Y tal vez debiéramos preguntarnos: ¿me reconoce Dios a mí como su hijo? ¿Qué puede decir el mundo si yo soy hijo de Dios o no? ¿Me reconoce Dios que soy su hijo? Hijos por reconocimiento de Dios. El primer aspecto puntual. Pero recuerde, estamos preguntándonos: ¿cómo puedo reconocer mi identidad cristiana? Entonces, el segundo aspecto puntual en todo esto es que somos hijos que marcan una diferencia. Somos hijos que marcan una diferencia. En el versículo 10, Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Uy, tremendo eso, ¿verdad? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ay, esa idea de Juan de hacer justicia y de amar al hermano, de amar al prójimo, es algo que Juan recalca una y otra vez en toda su epístola. Él siempre está hablando y está subrayando eso de amar al prójimo y de la condición de hijos de Dios en relación con el amor al prójimo. Siempre está recalcando eso. Los hijos de Dios, ante todo, digámoslo claro, los hijos de Dios ante todo no son como los hijos del diablo, definitivamente. Es increíble que el diablo tenga hijos, pero los tiene. Y desafortunadamente no siempre esos hijos del diablo son como nosotros pensamos. No siempre. Muchas veces esos hijos del diablo están entre nosotros mismos, están entre la iglesia. La historia del diablo es larga en la Biblia, pero en toda la revelación bíblica se lo presenta como la representación personificada del mal, de todo lo malo. Y Juan está escribiendo a una iglesia en la que, como suele pasar en cualquier iglesia, mire bien, escúcheme esto bien, la gente está entremezclada. Está entremezclada. Hay unos que son creyentes sumamente fervientes, firmes, definidos,
sinceros y están viviendo esmeradamente su vida cristiana. Hay otros que están en un término medio, ahí como en la mitad, como que sí, como que no. Y hay otros que definitivamente todavía no entienden lo que es la vida cristiana y tal vez todavía ni siquiera creen en nada o nunca han aceptado verdaderamente a Cristo ni han nacido de nuevo. La gente está entremezclada a veces en la iglesia. Y a veces nos quedamos sorprendidos con la conducta de algunos de sus miembros. Y entonces pensamos, caramba, eso que este hermano hizo o eso que esa hermana hizo, esa forma de vida que este lleva, esa conducta de este, esa manera de hablar de este, esa forma de este tratar a los demás, eso es extraño. No es eso lo que se espera de un cristiano. Pero la pregunta es, entonces, ¿cómo identificar a un verdadero hijo o hija de Dios? ¿Cómo identificar a un verdadero hijo o hija de Dios? Ante todo, Juan recalca quién no es hijo de Dios. Miren lo que él dice: el que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Eso es fuerte, ¿sí o no? El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, a partir de ese punto es sencillo definir quién es hijo de Dios. Hijo de Dios es el que marca la diferencia. Porque el hijo de Dios, la hija de Dios, siempre marcará una diferencia. Siempre se sabrá entre un grupo de personas quién es un hijo o una hija de Dios. Siempre lo podremos discernir, siempre lo podremos distinguir. Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. El Hijo de Dios se conoce no solo por qué habla, no solo por cómo habla, sino también por lo que hace. Por eso se conoce el Hijo de Dios o la hija de Dios. Y lo que eso quiere decir es que una persona básicamente se conoce por su conducta. Y el Hijo de Dios se conoce porque tiene una conducta justa. Tiene una conducta justa. Es una persona que actúa en justicia. Hace justicia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es entonces hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Así traduce la Reina Valera, el que hace justicia. Y al escuchar el término justicia, nosotros pensamos en cualquier cantidad de cosas que a veces tienen que ver con la política, con lo social, con yo no sé qué. No. ¿Qué es hacer justicia? Si seguimos detenidamente el pensamiento de Juan, hacer justicia es hacer lo correcto. Hacer justicia es hacer lo correcto. En cualquier circunstancia, situación o lo que sea, hacer lo correcto desde la perspectiva de Dios. Hacer justicia es hacer lo correcto. Actuar con transparencia es hacer lo correcto. Actuar con honestidad es hacer lo correcto. Ser una persona cumplida en su palabra, en sus compromisos, es hacer justicia, es hacer lo correcto. Respetar la vida. Incluso desde el vientre de la madre, desde recién concebido un bebé o un hijo, respetar esa vida es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es reprender cuando es necesario, reprender con autoridad. Por eso en el Antiguo Testamento el proverbista dice: reprende a tu hijo cuando es tiempo. Eso es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es devolver si encontré algo que no me pertenece. En estos días estaba leyendo una noticia de una señora. Estaba enviándole un dinero a su familia para que atendieran a su mamá que estaba enferma, y lo hizo por el medio de Nequi, ¿verdad? Envió un dinero, pero resulta que alguien cometió un error, pusieron un número equivocado y el dinero se fue para otro lado. Entonces a ella le dijeron: pues lo mejor que puede hacer es tome ese número,
marque a ver quién le contesta o póngale un mensaje a ver si le devuelven el dinero. Y la señora inmediatamente hizo, se comunicó con la persona a quien le había llegado el dinero, ya ella se había dado cuenta, había ido y lo había retirado. ¿Y saben qué dijo? Lo siento mucho. Si usted se equivocó, eso no es culpa mía. Este dinero me llega muy bien en un momento en que lo necesito, así que olvídese. Hacer lo correcto es actuar con integridad. Es actuar con integridad. Y Juan establece que cualquiera que no obre con integridad demuestra que no es hijo de Dios. Y esto nos recuerda un conocido refrán, muy conocido, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime cuál es tu discurso y yo te diré quién eres. Dime cuáles son tus costumbres, cuáles son tus hábitos y yo te diré quién eres. Dime cuáles son tus ideas, cuáles son tus tratos, cómo tratas a otros o con quiénes tratas, con quiénes te relacionas y yo te diré quién eres. Dime qué lees, dime qué ves, qué miras y yo te diré quién eres. Y una pregunta más a la luz de esto entonces es: ¿qué es integridad? ¿Qué es integridad? Integridad es un término ético que si nosotros quisiéramos definirlo aquí, pues nos llevaría un párrafo sumamente grande, pero no es eso en lo que vamos a entrar. A la luz de lo que Juan está diciendo es integridad, en la teología de Juan, una respuesta práctica a eso es que integridad o ser íntegros es simplemente amar a nuestros hermanos. En el versículo 11 dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Vamos bien, hermanos? Integridad es amar a nuestros hermanos. En la medida en que nosotros amemos sinceramente a nuestro hermano, a nuestro prójimo, cosa que a veces es difícil, pero en la medida en que nosotros sepamos vencer toda la actitud que sea que nos impida amar a nuestro prójimo, estaremos siendo íntegros. Entonces viene el tercer aspecto puntual que Juan señala para darnos cuenta o reconocer nuestra identidad cristiana. Porque si bien somos hijos reconocidos por Dios, somos hijos que marcan una diferencia, el Hijo de Dios siempre será diferente. Entonces, el tercer aspecto puntual es que somos hijos por estar del lado de la verdad. Somos hijos por estar del lado de la verdad. En el versículo 19 dice: en esto conocemos que somos de la verdad. En esto conocemos que somos de la verdad. Dice el versículo 19, ¿lo tiene? En esto conocemos que somos de la verdad. En su tiempo Jesús se vio también frente al dilema de ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Incluso Poncio Pilato le preguntó a Jesús cuando Jesús puso o trajo a colación el tema de la verdad. Poncio Pilato miró a Jesús como con cierta ironía y le dijo: ¿la verdad? ¿Y qué es la verdad? Eso era algo que también en el tiempo de Jesús estaba en discusiones, era una polémica. ¿La verdad qué es la verdad? ¿Qué cosas son la verdad? ¿Quién define la verdad? Ahora déjenme decirles esto: Jesús tuvo que desmontar todo el andamiaje religioso, moral que habían levantado los líderes religiosos de su tiempo. Un andamiaje religioso teológico que había dividido la sociedad entre puros e impuros, entre justos y pecadores. Tú eres un pecador impuro, yo soy justo y perfecto, así que no te me acerques, no te relaciones conmigo, ni siquiera me hables, no vayas a tocarme, porque yo soy puro, tú eres un impuro.
La sociedad había sido dividida por esas premisas que habían establecido los líderes religiosos. En el Sermón del Monte es radical la expresión de Jesús cuando dice: oísteis que fue dicho. Y luego él dice: pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Eso significa que Jesús, de una manera un tanto irónica, está diciéndole a esos líderes religiosos: por ahí he escuchado lo que ustedes les han hecho creer a la gente, cosas que ustedes han establecido como si fuera la verdad, pero yo digo, ahora es tiempo de que me escuchen lo que yo tengo que decir. Y con esto Jesús llama a estar del lado de la verdad a quienes están dispuestos a aceptar sus planteamientos. Mateo dice que al comienzo del Sermón del Monte Jesús se subió a un lugar alto, la gente estaba ahí pendiente de él, y Mateo dice que Jesús, abriendo su boca, comenzó a enseñar. Y esa expresión, abriendo su boca, es una forma muy singular del pensamiento hebreo, que se refiere a que si alguien abre la boca para hablar, es porque va a decir algo de gran importancia, de trascendental importancia. De modo que la verdad solo puede provenir de boca, del labio de Jesús. Él abrió su boca para hablar y para enseñar. Mateo está diciendo que la verdad viene de la boca de Jesús. Ahora, a la luz de eso y dentro de la misma secuencia del Sermón del Monte, entonces hay algo puntual que Jesús dijo. Él dijo, miren lo que dijo: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Era lo que les habían enseñado los líderes religiosos. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y miren lo que dice al final: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Así que esto es ilustrativo de lo que estamos diciendo. Somos hijos de Dios porque estamos del lado de la verdad. Entonces estamos preguntándonos, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es la verdad? Entonces, Juan está haciéndonos entender que la verdad es lo que dice y lo que enseña Jesús. Déjenme ilustrárselo de esta manera, y ya voy terminando. Hace unos años, yo creo antes de la pandemia, cuando recién comenzaron las migraciones de Venezuela para acá, para Colombia y otros países, las oleadas de personas que llegaban acá, que pasaban por aquí, que andaban por toda parte, eran supremamente grandes, alarmantes. Y uno veía a toda esa gente ir para allá, para acá, cargando con sus cosas, con sus enseres, con sus hijos, con sus bebés, con una maleta, arrastrando lo que fuera, tratando de llevar lo que podían. Y uno veía la angustia, la necesidad tan grande en esa gente. Era algo realmente conmovedor ver gente que llegaban aquí, llegaban enfermos, llegaban ardidos de la fiebre, llegaban con una cosa y otra. Era tremendo ver llegar esas personas aquí. Era sumamente lamentable. Eso conmovería el corazón de cualquiera. Por ese tiempo llegó aquí una pareja también de Venezuela. Una pareja estuvieron aquí, no recuerdo, 2, 3 domingos o más, no recuerdo.
Y un día yo hablando con el Señor, un señor de cierta edad, él trabajaba, me dijo, lo saludé y todo, y me puse a conversar con él y me dijo, no, yo estoy por aquí de paso porque yo voy de vacaciones. Él me dijo, nosotros venimos de Venezuela pero vamos de vacaciones. Y yo dije, pero un momento, y toda esta gente que no puede ir de vacaciones, ¿por qué no puede ir de vacaciones? Porque este sí puede ir de vacaciones. Y él me dijo, es que yo trabajo con una empresa en Venezuela y tengo un trabajo que me dio la patria y ahora voy de vacaciones para Miami. Ay, Dios, ¿saben? Lo que los regímenes políticos hacen es que incluso los mismos creyentes cristianos les importe un comino la necesidad tan grande que están pasando sus compatriotas y aún sus mismos hermanos en la fe. ¿Entienden lo que digo? Y yo pensaba, ¿cuántos como él habrán allá que están bien, perfectamente bien, porque el gobierno los mantiene, pero no les importa las necesidades tan terribles que están pasando los demás? Miren lo que Juan dice: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, porque en esto conocemos que somos de la verdad. Cualquiera que sea su filiación política, su color político o sus ideas filosóficas o lo que sea, pero si usted es cristiano y es un hijo de Dios, no se olvide que su prójimo es su hermano en Cristo. No se olvide de su hermano, no se olvide de su prójimo, porque de lo contrario usted simplemente está reflejando que no es un hijo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, eso nos dará confianza cuando estemos delante de Dios. Entonces, hermanos, la verdad no necesariamente es una serie de postulados, teóricos o teológicos o filosóficos, lo que sea. No necesariamente eso es la verdad. La verdad es algo tangible que se ve y debe verse en las acciones hacia nuestro hermano o hacia nuestro prójimo. Las ideas gnósticas habían hecho una división en la iglesia entre los perfectos, según ellos lo veían. De este lado estamos los perfectos, los que conocemos o los que tenemos un conocimiento superior, los que tenemos un conocimiento supremo. Somos los perfectos, los que estamos aquí, los que tenemos un espíritu puro. Incluso podemos pecar porque el pecado no afectará a nuestro espíritu, no afectará a nuestra vida espiritual. Eso decían los que estaban de ese lado. Pero del otro lado estaban los que ellos llamaban los buenos para nada, los que seguían confiando en que en alguna manera la fe les impedía pecar y darle el gusto a la carne según ellos lo veían. Ellos afirmaban que el cuerpo es materia y que el cuerpo es malo, pero ellos también creían que el espíritu, o sea, el ser interior, es puro y que nada de lo que se haga en el cuerpo puede contaminar el espíritu. Y ellos estaban arrastrando gente tras de esa idea, y eso era una absoluta mentira. Y ese segmento de la iglesia tenía una actitud de superioridad frente a aquellos que sí creían que si Dios purifica nuestro espíritu con su perdón, con su gracia y con su presencia, entonces todo el cuerpo también será puro y andará en pureza. Y esa es la verdad. Pero desafortunadamente los que creían en la verdad
eran objeto de menosprecio por los que consideraban que estaban en la verdad. En el versículo 9 del capítulo 2, allí dice Juan: el que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Juan insiste en que los que menosprecian a los demás, considerándose más justos que ellos, no son de Dios. Y nos dice, como Caín. Recuerda la historia de Caín y Abel. No como Caín, que malentendió la actitud de Dios hacia su hermano Abel. Caín pensó que Dios estaba premiando a Abel por su bondad, porque Abel era muy bueno. Caín pensó que Dios estaba haciendo de Abel alguien mejor que él. Caín no comprendió que lo que Dios en realidad estaba haciendo era perdonar el pecado que Abel había reconocido en él. Y que Caín, a pesar del llamado y la advertencia de Dios, no quiso reconocer. Y en un flagrante acto de menosprecio hacia su hermano, porque Caín veía que su hermano era diferente a él, lo asesinó. Hermanos queridos, termino con esto. Entonces, el amor al hermano es una obligación. El amor al hermano es la prueba de que yo he pasado de muerte a vida. Y no amar a mi hermano o a mi prójimo es un atentado contra la vida de mi hermano. Entonces, Juan no especula con respecto a la verdad, sino que de forma práctica amar al hermano es la verdad y es estar del lado de la verdad. Cuando yo estoy del lado de la verdad, amaré a mi hermano. Si yo amo a mi hermano, independientemente de quién sea, independientemente de su idea política, religiosa, su condición moral, su condición social, lo que sea, si yo amo a mi hermano, marco una diferencia como hijo de Dios y estoy del lado de la verdad. La verdad se hace real, tangible, cuando amamos en forma práctica y real, compartiendo con nuestro hermano en su necesidad. En el versículo 17, Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos queridos, nuestra verdadera identidad está en el amor a nuestro hermano. ¿Y saben por qué? Porque allí es donde se demuestra lo que somos y quiénes somos. Amén. No améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Con nuestra lengua podemos decir cualquier cantidad de cosas, pero nuestros hechos siempre dirán la verdad. Dios les bendiga, mis hermanos. Incline su rostro y ore, por favor. Dios bueno, Dios de toda gracia, no siempre la verdad es lo que a nosotros nos parece que es. Y es increíble la realidad que nos abre Juan aquí. La verdad se demuestra en nuestros hechos. Nuestros hechos son los que dicen lo que somos y quiénes somos. Ayúdanos, Señor Dios, a examinar nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer si realmente
Tu amor, oh Dios, ha sido derramado en nuestros corazones. Porque si tu amor por medio de Cristo mora en nosotros, entonces podremos amar a quien quiera que sea. Lo que Jesús enseñó es algo inmensamente desafiante. Amen incluso a sus enemigos. Amen al que hable mal de ustedes. Amen incluso al que los ofenda. Amen al que sea una persona quizás que los trate mal o con violencia. Señor Dios, ayúdanos a saber expresar ese amor, pero ayúdanos a reconocer, mirando nuestro propio corazón, qué hijos somos, Señor. Si realmente somos tus hijos, o hasta dónde le estamos dando lugar a acciones o actitudes que no son propias de un hijo o una hija de Dios. Gracias porque Juan nos invita a examinar nuestro propio corazón y nuestra propia identidad espiritual. Te damos gracias, Dios, porque podamos tener en claro que un día Jesús vino a morar en nuestra vida, en nuestro corazón. Y si Él está en nosotros, tenemos una nueva naturaleza en Él. Y si tú ves en nosotros esa naturaleza, entonces sabemos que somos hijos. No en vano Pablo decía que el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu, allá a lo profundo de nuestro ser, de que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a definirnos en eso, a la luz de tu palabra. Gracias, Dios, te damos por este tiempo de adoración, de alabanza y de reflexión en esta palabra, la cual yo te ruego que cada quien lleve en su corazón y que quizás por su cuenta decida profundizar más en el estudio de esta epístola de Juan. No sea que estemos haciendo el mismo papel de los gnósticos, aunque estemos en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a definir nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos e hijas, de una manera real, sincera, profunda. Gracias, Dios, por perdonar todos nuestros pecados y guárdanos en este resto del día y de las cosas que tenemos por hacer hoy. Padre, todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús, hoy y por siempre. Amén. Y amén, hermanos. Dios me les bendiga grandemente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Denle ese aplauso al Señor y que Él sea quien recibe la honra y la gloria. Estemos de pie, por favor.